Al día siguiente desperté en uno de los dormitorios del palacio, el cual, para mi sorpresa, ya no se encontraba en decadencia. Ahora todo estaba en perfecto estado, como lo estaría en su mejor momento. El dormitorio era amplio e impecable. Me levanté entonces de la cama y salí al pasillo, cuyas paredes estaban adornadas por cuadros que parecían susurrar historias de otro tiempo, de otra época. Y de súbito escuché unas voces que provenían de una de las estancias, por lo que me fui acercando a la misma. Descubrí allí a varias personas reunidas. Accedí no sin vacilar, y mi sorpresa fue grande cuando vi que a nadie le extrañaba mi presencia. En el centro, en un trono, estaba sentado un monarca, y enfrente del mismo se hallaba el mismísimo Cristo Jesús. De nuevo se entrelazaban los tiempos, como aquella vez en la ciudad abandonada de San Juan. Y el monarca, tomando la palabra, le dijo a Cristo: «Cuánto he esperado este momento. He venido desde el reino de Edesa hasta este palacio mío y te he hecho llamar por un único motivo, a saber, tuve noticias de tu actividad en Galilea y Judea, y según cuentan, conviertes a los corruptos, curas a los enfermos, expulsas a los demonios y resucitas a los muertos. Y después de oír todas estas noticias tuyas, no tuve por más que pensar que esto que está aconteciendo es porque tú eres el Salvador anunciado por los profetas. Quiero hacerte una pregunta. ¿Qué puedo hacer para servirte? ¿Necesitas caballos por ventura? ¿Qué puedo ofrecerte? Rey Ávgaro, lo mejor que puedes ofrecerme es esto. Recuerda siempre que la verdadera gloria de un rey no está en el poder que surge de su trono, sino en el amor que brota de su corazón. Sólo así podrán servirte con obediencia, humildad, fidelidad y confianza. Que con estos dones la paz perdure durante todos los días de tu reinado. Y tras la bendición y la despedida, salimos del palacio del rey Ávgaro, conocido como el Sabio. Una vez fuera del palacio, nos dirigimos a la ciudad, al encuentro de los 12 apóstoles, que habían salido pronto. Entonces le pregunté a Cristo Jesús si yo merecía ser visto como otro más de sus discípulos, pues he aquí, me sentía indigno de ser conocido públicamente como tal. Y con un semblante
que rebosaba una serenidad y una templanza que no eran de este mundo, me dijo: En verdad te digo que todo aquel que se niega a sí mismo a fin de ser partícipe de mi obra redentora es testigo mío y discípulo mío. Y todo aquel que renuncia a este mundo por mi causa, conmigo vive. En verdad te digo, tu nombre es peregrino de Cristo, aquel que se halla en camino hacia la ciudad santa, en medio de una generación perdida. Y cuando hubimos llegado a las puertas de una gran ciudad fortificada, nos sentamos en un prado, bajo la sombra de un árbol, mientras esperábamos la llegada de los apóstoles. Retomando entonces la conversación, le pregunté: ¿podré peregrinar a tu ciudad santa? Mira, ¿ves a aquel niño? Sí, lo veo. En verdad que cuando tu corazón sea tan limpio como el de ese niño, la encontrarás. Melchor, dime, ¿existe mayor bienaventuranza que la de ser habitado por el fuego del Espíritu Santo? A fe que en este mundo no existe nada más excelso. Pues el fin de mi venida es que el mundo arda, que arda en misericordia. Que así sea. Dichosos tus ojos, porque han visto y han comprendido, porque muchos monarcas quisieron ver lo que tú ves, mas no lo vieron, y comprender lo que tú comprendes, mas no pudieron. El rey Abgaró al menos comprendió. Bien dices, mas he aquí, sus hijos no heredarán su sabiduría, se destruirán unos a otros. El poder seduce y corrompe. De pronto llegaron los 12 apóstoles, sumamente contentos tras haber compartido el Evangelio. Maestro, ya estamos aquí. ¡Qué alegría volver a verte! Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros algún profeta. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. La confesión de fe del apóstol brotaba desde lo más profundo de su corazón, y caí entonces que me encontraba presenciando aquel pasaje del Evangelio que había leído tantas veces. Dichoso eres, en verdad, Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino Abba de los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y he aquí, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni las puertas del reino de la muerte prevalecerán sobre ella.
y al cabo de un rato accedimos a la ciudad, en cuya plaza Cristo Jesús se puso a enseñar en parábolas, y se fue formando una aglomeración alrededor de Jesús, hasta el punto que se atropellaban unos a otros, pues la mañana anterior había curado a unos leprosos que fueron proclamando aquel suceso por toda la ciudad, a pesar de que les había advertido que no lo contasen. Entonces enseñó la parábola del hijo pródigo, recogida en Lucas, capítulo 15. Y cuando hubo terminado de contarla, dijo a los oyentes: ¿Conocíais a los leprosos que fueron curados? Decidme, pues, ¿a quién se parecen esos leprosos que ahora están limpios? ¿Y a quién se parece esta ciudad que se dice justa? ¿Qué tiene que ver No esos entiendo a qué se leprosos refiere. y esta Maestro ciudad es con esta rico en parábola? No sabiduría. entiendo. Deberíamos escucharlo. Esos leprosos se parecen al hijo menor de la parábola que os acabo de enseñar, el cual, estando lleno de pecado, se arrepiente y toma el camino de vuelta a la casa de su padre. Y esta ciudad se parece al hijo mayor, que se cree justo, pero rechaza la voluntad de su padre, porque no tiene ojos para ver. En verdad os digo que esos hombres que estaban perdidos, quienes para muchos de vosotros no eran más que escoria, han ingresado en el reino de los cielos. Y los que se creen justos están muy lejos de las puertas del reino. Pero alegraos, yo he venido al mundo para erradicar las obras de las tinieblas. Si permanecéis en mi palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros ya somos hombres libres, no somos esclavos. ¿Cómo dices tú que seremos libres? En verdad os digo que el que comete pecado, esclavo del pecado es. Así que guardaos de él. Por eso os digo, si no sois leales a la palabra de Dios, estaréis más cerca de las tinieblas que de la luz. No hagáis caso a los que piensan que por tener suficientes bienes son libres, ni tampoco a los que dan limosna para que les vean los demás, ni tampoco a los que van a hacer sacrificios, pero en verdad no se arrepienten y se convierten. No tienes derecho a hablar así. Nosotros somos hijos de Abraham. Si realmente fueseis hijos de Abraham, haríais las mismas obras de Abraham, pero lejos estáis de sus obras, porque tramáis quitarme la vida. Vosotros sois ciegos, que conducís a otros igual de ciegos al hoyo de la esclavitud, y así atentáis contra la verdad.
Mas sabed esto, no es tarde para convertirse, porque en verdad os digo, yo he venido a hacer nuevas todas las cosas. Y acto seguido, Cristo continuó enseñando en parábolas. Advertí que una de las parábolas que narró no estaba recogida en los evangelios, ya que hacía, decía y enseñaba muchas cosas que no incluyeron las escrituras. Y es normal, ya que éstas tienen la misión de recopilar lo esencial de su obra redentora, lo más importante que debemos de conocer. Ahora bien, las parábolas recogidas en los evangelios eran a las que más recurría. Algunas veces contaba una parábola y luego callaba para que la gente la meditase. Otras veces contaba las parábolas y seguido enseñaba su significado. Cada parábola podía contener 2 o más significados, por lo que dependiendo del contexto en el que la contase, él enseñaba un significado u otro. Prestad atención, os enseñaré la parábola del caballo amado del rey. Un rey tenía muchos y muy espléndidos caballos en sus caballerizas, pero a uno de ellos lo estimaba especialmente, al cual lo puso en un lugar maravilloso, cerca de su presencia, y todos los días salía a pasear con él. Mas llegó el día en que el caballo comenzó a rebelarse contra el rey. Y he aquí que el rey, con gran aflicción, no tuvo más remedio que llevarlo a un establo, mucho más lejos de su presencia. Aun así, el rey seguía amando igual a su caballo. Puso unos guardias a fin de protegerlo, y todos los días le enviaba alimento. El rey tenía suma paciencia y con toda clase de cuidados que le enviaba, intentaba hacer de su estimado caballo un dócil amigo. Mas he aquí que cuanto más pasaba el tiempo, más rebelde se tornaba el caballo, y después de haberlo intentado todo, el rey recurrió a una última posibilidad, diciéndose: hasta ahora he mandado a guardias y sirvientes. He aquí, ahora voy a mandar a mi propio hijo, que lo va a cuidar con mi mismo amor, porque mi hijo soy yo mismo. ¿Quién es ese rey que es capaz de darlo todo por un simple caballo? Jamás oí hablar de un monarca así. ¿Qué significa que el rey sea también el hijo? ¿Qué se esconde ahí? ¿Cómo puede ser que un caballo, ante un amor tan grande, se obceque tanto en su rebeldía?
tan duro de cerviz es el caballo? Y los oyentes se preguntaban estas cosas sin darse cuenta de que el rey simbolizaba a Dios, el Hijo del Rey al Cristo y el caballo a la humanidad. Esta parábola era similar a la de los viñadores homicidas recogida en Lucas, pero con elementos y giros diferentes. De súbito, un hombre se abrió paso a través de la muchedumbre, como si su vida dependiese de ello, y cuando hubo llegado hasta Cristo Jesús, se encontraba sumamente fatigado. Hombre, ¿cómo te llamas? Me llamo Federico. Me gustaría daros acogida esta noche en mi casa. Señor, hoy daré la mitad de mis riquezas a los pobres de la ciudad, con verdadero desprendimiento, pues yo fui igual de rebelde que ese caballo, e igual de insensato que el rico de otra de tus parábolas. Llénate de júbilo, Federico, porque en verdad te digo, todos tus pecados han quedado borrados. Tu fe te ha salvado. Y a todos os digo esto, yo he venido a salvar lo que estaba perdido, y ya viene la hora en que no volverá a triunfar la muerte sobre la vida. Y así concluyeron las enseñanzas y las parábolas, siendo muchos los que se arrepintieron y creyeron en el Evangelio. Llegada la tarde, fuimos a asistir a los enfermos. Federico, por su parte, hizo tal como prometió. Repartió la mitad de sus riquezas entre todos los pobres de la ciudad. Ya entrada la noche, fuimos a dormir a la casa de Federico. Cristo Jesús salió fuera de la ciudad para sentarse a orar en el prado donde estuvimos por la mañana. Por mi parte, no lograba conciliar el sueño, así que a altas horas de la madrugada fui a ver a Cristo, que seguía en el mismo sitio, y mientras me sentaba sobre la hierba, le pregunté: Señor, ¿no duermes? Cierto es que la noche acecha, pero el corazón debe estar dispuesto para hacer la voluntad de Abba en todo lugar y momento. Si el príncipe de la muerte no descansa, mucho menos he de descansar, porque vine para que todos tengan luz. ¿Cómo un hombre de mi tiempo, de mi época, puede resistir a un mundo que aún te crucifica? Mantente en vela, como el centinela, ante las acometidas del enemigo, porque en verdad te digo que la oscuridad está por caer, y no es buen centinela aquel que se duerme en la entrada del palacio. Permanece vigilante
ante los ataques del adversario, y serás como aquel siervo que estaba esperando a que su amo regrese para abrirle las puertas al punto que éste llame. Mira que no sabes ni el día ni la hora, pues mantente despierto, porque el príncipe de la muerte no está lejos. Mas también te digo, el Espíritu Santo ha venido a derramarse sobre cualquier carne. Entonces me envolví bien en mi capa para disponerme a dormir. Y estando ya acostado, le pregunté: ¿lloverá tu Espíritu Santo sobre todo el mundo? En verdad te digo, hijo mío, que ya ha empezado a llover, mas el hombre no se dará cuenta de que llueve hasta que no deje de vivir para sí mismo. ¿Recuerdas la parábola del caballo amado del rey? Pues he aquí que el Espíritu de Dios llueve del mismo modo que el amor del rey por su caballo, mas el hombre es rebelde como el caballo de la parábola, y se empeña en vivir como si todo girase en torno a él, lejos de la comunión con su dueño. Y reflexionando profundamente sobre aquellas palabras de Cristo y en todo lo que había ocurrido aquel día, el sueño me venció.